Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Joaquín Martín, director de comunicación de Humanox. Y bueno, lo primero, daros la bienvenida a todos los participantes en este primer webinar, en esta primera experiencia de webinar Humanox. Arrancamos con un invitado de lujo y con una compañía referente. El propósito de estos webinars es, de manera periódica, recibir y tener invitados de distintos agentes relacionados con la actividad de Humanox, con la tecnología, con el deporte y con la salud. Y arrancamos con NBN23, con los que recientemente firmamos un acuerdo de colaboración, un acuerdo marco estratégico que tendremos oportunidad de comentar en la próxima hora, y con su CEO, Miguel Bullón. Con él estará también nuestro CEO, Javier Moreno, CEO de Humanox. Y bueno, ya la conversación, he lanzado una primera pregunta a los dos, que nos cuenten y nos sitúen un poco sobre el origen, el porqué de la compañía, cómo nace cada una, ya que dentro de los participantes, pues algunos estaréis más familiarizados con NBN23 y otros con Humanox. Andan en el comienzo de la conversación, con lo cual vamos a ir directamente a la sala y a ver cómo está el inicio. Muchísimas gracias y vamos a ello. Pusimos manos a la obra, donde empezamos a analizar cómo estaba la situación, a ver si la problemática o la situación era una situación exclusivamente en España o era una situación que se representaba en todo el mundo. Y bueno, vimos que había una oportunidad muy grande y una necesidad de dar este paso a nivel digital. Y bueno, y ahí es donde comenzó todo. A mí siempre me gusta decir una cosa que para nosotros es importante. Es que para nosotros el deporte, cuando nosotros éramos jóvenes y empezamos a vivir y a tener ciertas experiencias, a nosotros el deporte nos dio muchísimo. Y tanto a nivel de experiencias, a nivel de viajes, a nivel de cultura, de trabajo. Y siempre hemos tenido muy en mente el poder devolver al deporte lo que el deporte nos dio, o nos ha dado, o nos da. Y entonces siempre ha ido muy en esta línea, ¿no? Siempre el pensamiento es cuando dejemos nosotros dejar un muy buen legado, dejar un producto, dejar pues un entorno mejor, más optimizado, más respetuoso con el medio ambiente y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que hemos ido haciendo estos últimos 7 años. Después entraremos más en detalle con qué es lo que hacemos exactamente, pero nace de aquí el proyecto. Sí, muy interesante. Y ahora nos contarás un poco los productos y los servicios, porque además también estáis en 63 países y sé que en estos 7 años habéis tenido hitos importantes, o sea que ahora nos contarás. Javier, danos alguna pincelada para los que estén menos en contacto, con menos conocimiento con Humanox. ¿Cómo surge, por qué y para qué? Pues Humanox surge hace 2 años, igualmente que ha contado también Miguel con la experiencia que ellos han tenido, pues los cofundadores de la compañía, al que yo acompaño desde el principio, hemos ido creando empresas tecnológicas desde hace 25 años y este fue un paso en el que vimos cómo aplicar la tecnología en el día a día, con toda la experiencia que hemos acumulado y que tenemos detrás con diferentes compañías tecnológicas en diversos sectores, como puede ser el aeroespacial, en movilidad. Todos tenían un componente común, era el aplicar la tecnología. En este aspecto, Humanox nace dentro del sector del mobile health, porque nosotros hemos visto una oportunidad de focalizarnos para estudiar tanto el rendimiento como la salud de los deportistas, y ya también en el sector del mobile health, no solamente en el sector deporte, sino en el sector salud. Como decía Miguel también, todo va corriendo. En el deporte se está empezando a crear la digitalización, y sobre todo en el mundo del fútbol, que está corriendo también muchísimo, igual que en otros deportes, como puede ser el baloncesto, en el que todo se empieza a digitalizar y se quiere tener absolutamente las métricas, los datos, las mediciones para poder mejorar el rendimiento físico de los jugadores, poder tener una focalización en los parámetros de salud, pero algo también muy importante, que es el poder hacer algoritmos y sentencia de inteligencia artificial que pueda incluso prevenir las lesiones de los jugadores, ¿no? Todo esto se va entremezclando y normalmente está en el deporte, en la élite.
Humanox lo que hemos querido es democratizar el dato. Para nosotros es muy importante que en el sector del fútbol, por decirlo de alguna manera, nosotros estamos trabajando muy directamente, los primeros equipos y la élite son los que tienen dispositivos que les hacen mediciones métricas donde se va viendo el rendimiento de los jugadores y su seguimiento. Pero nosotros lo que queremos es penetrar en todo lo que es el fútbol base, el grassroots o la cantera, donde actualmente no existe ningún tipo de tecnología para poder tener ese dato desde niños y niñas de 8 años hasta que lleguen a los primeros equipos o categorías profesionales dentro de los clubes. Entonces, Humanox lo que hace es tecnología para la salud, para el rendimiento físico del jugador, porque también podremos hablar más adelante de lo que es el scouting que se puede realizar, y que lo ponemos para democratizar el dato y que haya un machine learning a todo nivel de cantera, se tenga un gran potencial de datos y con todos los algoritmos donde nosotros trabajamos en la inteligencia artificial, pues prevenir lesiones, o por ejemplo tenemos acuerdo con la Clínica Universitaria de Navarra, donde trabajamos conjuntamente para que anónimamente se van viendo todo ese tipo de datos, tener una gran base de datos y estudiar pues las cargas físicas, con nuestro dispositivo que veremos más adelante ahora, podemos tener muchísimos parámetros que te permiten el tener una focalización en el rendimiento y en la salud del deportista. Perfecto. Bajando un poquito a tierra lo que estáis diciendo y la declaración de intenciones de cada compañía, contarnos un poquito qué productos, qué servicios son los que venís desarrollando y un poquito la actualidad de cada compañía. Miguel. Nosotros en la actualidad voy a repasar muy brevemente un histórico para que se entienda dónde estamos y también un poco cómo llegamos a esta alianza, porque yo creo que también es interesante. Entonces, nosotros, como os he dicho antes, siempre, y un poco también cogiendo el hilo que comentaba Javier, del hacer que la tecnología esté disponible a cuantas más personas posibles, nosotros empezamos con esta parte de digitalización, más bien pensando en digitalizar lo que era un proceso que se hacía totalmente manual, que es el acta digital, el acta. Entonces, convertimos el acta, un proceso absolutamente analógico, en un proceso digital. Entonces, ese fue el primer producto que empezamos a desarrollar. Eso es un producto que está muy pensado en la globalidad de los organizadores y del baloncesto a nivel general, porque cubrimos todo tipo de baloncesto, de 5x5, sino 3x3, de todos los niveles, desde chavales desde 8 años hasta el Maxi Basket, que hemos llegado a digitalizar a jugadores de 89 años. Ese es nuestro el jugador más mayor que hemos más experimentado que hemos digitalizado, ¿vale? Pero a medida que fuimos avanzando, pues también vimos que había un espacio interesante para lo que era la parte más profesional. Entonces, en la parte más profesional empezamos a desarrollar una tecnología de indoor tracking, ¿vale? Para poder también, muy en la línea que hacéis vosotros, de ahí la alianza, pero basado más en indoor, ¿vale? Donde nosotros podíamos, para los clubes más profesionales, podíamos dar una capa de información que hasta ese momento era más complicada, porque tú podías tener digamos, la información base de cuántos puntos, cuántos rebotes, cuántas asistencias, pero no sabíamos lo que estaba pasando en el campo físico, cuál era el movimiento, cuál era la interacción entre los jugadores. Entonces, aunque eso era una tecnología muchísimo más avanzada, pero quisimos también desarrollar este producto más orientado para clubes profesionales. Entonces, en la actualidad, nuestro grueso y donde más hemos crecido, como comentabas, Joaquín, ha sido con el tema del acta digital, porque eso es una necesidad absolutamente global y prácticamente todas las organizaciones del mundo siguen estando en unos procesos muy analógicos, y después todo el desarrollo que hicimos para la parte del indoor tracking y del posicionamiento de los jugadores, más orientado al mercado profesional. Entonces tenemos esos dos offerings totalmente, aunque tienen que ver con el contexto y que tienen que ver con el data, pero no tiene nada que ver en sí en lo que es la ejecución y en el desarrollo. Entonces eso es a día de hoy lo que tenemos y lo que estamos desarrollando. Perfecto.
Javier, cuéntanos un poquito, haznos el resumen. Estás muteado. Sí, perdón. Bueno, pues en Humanox básicamente estamos trabajando ahora mismo con dos dispositivos, dos dispositivos IoT, que los utilizamos para obtener diferentes tipos de métricas. Por un lado tenemos la espinillera inteligente, que, bueno, recordar a todas las personas que están ahora mismo en el webinar, que en el mundo del fútbol federado la espinillera es un elemento reglamentario y obligatorio dentro de la indumentaria del jugador. Con lo cual, pues fue una de las cosas que pensamos, es decir, si el jugador tiene que entrar con una indumentaria reglamentaria, pues pongamos en esa espinillera, en el dispositivo, llamémosla inteligente y dotémosla de toda la tecnología para recoger las métricas que sean necesarias. Entonces tenemos en nuestro dispositivo, que son dos espinilleras realizadas con material compuesto, con fibra de carbono. La fibra de carbono es un material tremendamente ligero y tremendamente resistente, con lo cual hace que para el jugador sea muy cómoda de llevar y que también hace que cuando reciba un impacto, pues distribuya ese impacto en toda la superficie de la espinillera, con lo cual el jugador o jugadora pues recibe menor dolor de lo que tiene. Pero lo importante es todo lo que medimos desde el punto de vista de métricas, que hay otros dispositivos en el mercado que, bueno, pues, que son como los petos que se ponen en la espalda de los jugadores, otro tipo de dispositivos, que no llegan a medir lo que hacemos nosotros. Es decir, nuestras espinilleras están trabajando en cada pierna y puede recibir las métricas de la posición, no solamente en el campo, pero sabemos también dónde un jugador golpea el balón, dónde chuta el balón y dónde recibe un impacto en la posición del campo, sus velocidades. Tenemos unos giróscopos y unos acelerómetros donde podemos estudiar cargas internas, posición de piernas, es decir, tenemos más de 50.000 parámetros por cada partido donde se está estudiando con giróscopo, acelerómetro, micrófono para conocer el chute del balón, y entonces se tienen unas métricas muy importantes que son de rendimiento físico, pero a la vez estamos monitorizando la temperatura del jugador y estamos también monitorizando la frecuencia cardíaca, que esos son parámetros de salud que son totalmente importantísimos, sobre todo en todo el periodo de pandemia con COVID. Pues bueno, saber que una persona tenga una temperatura elevada en sus 10 primeros minutos de partido es muy importante. Después sabemos que los jugadores de alto rendimiento, cuando ya empiezan a jugar el partido, pues su temperatura corporal sube, ¿no? Todos estos parámetros los llevamos a una plataforma. El dispositivo nuestro recoge todo y después tiene una plataforma que en tiempo real puedes estar viendo lo que está haciendo el jugador. Esto es muy importante porque hay muchos dispositivos o otras tecnologías que después tiene que descargártelo. Nosotros en el fútbol base o en el fútbol profesional puede estar viendo el padre o el preparador físico o la persona que está encargada de la estrategia del equipo a los jugadores en tiempo real situado en el campo, moviéndose y viendo sus métricas en tiempo real. Esto es muy importante porque nosotros en nuestro dispositivo está conectado en tiempo real, como estoy diciendo, y después lo venimos haciendo pues, bueno, con tecnologías GSM. Telefónica participa dentro del equity de nuestra compañía y es un partner tecnológico que nosotros tenemos, donde vamos estudiando las soluciones tecnológicas directamente con ellos, ¿no? Entonces, bueno, este es un dispositivo donde tenemos una plataforma y una app que tiene el usuario normal, que puede tener pues, mi hijo o cualquiera, y después una plataforma para las academias y los cuerpos técnicos, pues bueno, donde ya tiene el club todos sus jugadores, tiene una visión completa de un dashboard donde está viendo pues, bueno, todos los parámetros, haciendo comparaciones de estas métricas que tienen los jugadores, ¿no? Aparte de todo el scouting que se pueda realizar. Y aparte, pues tenemos otro dispositivo que es un parche cardíaco, que va conjuntamente, puede funcionar como un dispositivo solo para el mundo del deporte y también para el mundo de salud, o que va en combinación con la espinillera. Este parche pues, es un instrumento muy pequeñito que se pone en el pecho del jugador, de la persona que lo vaya a utilizar, y lo que está haciendo es un electrocardiograma en tiempo real y se puede ver en tiempo real. Sabemos que ahora mismo está habiendo muchísima problemática de jugadores que se desploman o de personas que tienen cardiopatía y se desploman, y bueno, lo que hacemos aquí es una detección de cualquier cardiopatía que pueda ocurrir, o se puede estudiar en tiempo real qué es lo que le ha podido pasar a una persona. Entonces, al fin y al cabo, estos son los productos que nosotros tenemos y nuestra plataforma digital, que recogemos
que es multidispositivo para recoger todo este tipo de datos de métrica y hacer lo que son las algoritmias para prevenir lesiones y el dar al mejora del rendimiento físico de la salud de los deportistas, de las personas que utilizan los deportes. Fantástico. Hay algo que compartimos las dos compañías, que es que llevamos trabajando tiempo tanto con el nivel profesional como también el nivel amateur, recreacional, la base. Y yo os preguntaría cuál es el principal valor, porque hay cosas comunes, pero cuál es el principal valor que consideráis que mediante la tecnología cada compañía está aportando al deporte, en un caso más baloncesto, en otro caso más fútbol, pero estamos viviendo un momento en el que se está transformando la realidad deportiva y está siendo influida en muchísimos niveles por la tecnología. ¿Cuál es el principal valor que trae N23? ¿Cuál es el principal valor que vosotros consideráis que Humanox trae al deporte? Bueno, a ver, yo en el caso nuestro, yo creo que hay varias partes y sobre todo quizás hay varias fases, ¿no? Porque en una primera fase, que quizás es donde estamos, aunque en determinados mercados donde ya empezamos a tener cierta madurez, empieza a cambiar y empieza a virar, pero hay una primera parte que la mejora es una mejora organizativa y de gestión de procesos, totalmente, optimización, o sea, tener en cuenta que nosotros veníamos un mundo, cuando yo jugaba al baloncesto, que jugaba muchísimos años de mi vida, tener en cuenta que yo, por ejemplo, terminaba un partido de baloncesto y hasta que yo sabía qué es lo que había pasado en mi liga con los equipos de mi competencia o tenía los datos, etcétera, etcétera, yo terminaba un sábado y lo solía tener un jueves. Un jueves que lo que solía pasar era que el entrenador iba a la federación, iba a un tablón y normalmente ese tablón o hacía una fotocopia de la información y nos la traía al entrenamiento para compartirla con nosotros o la memorizaba y nos la cantaba, ¿no? Era un poco como funcionaba, de sábado a jueves, teniendo entre medias un proceso tremendamente manual y que incorporaba pues mucho trabajo que bueno, pues que era un trabajo físico de coger un papelito, archivarlo, coger un papelito, archivarlo. Para que os hagáis una idea, en el caso de las actas, en España son 16.000 partidos de baloncesto, lo que juegan cada fin de semana, eran 16.000 papelitos que había que archivar cada fin de semana, 5 años. Imaginad que pedías el acta para comprobar cualquier cosa de hace 5 años o hace 4 años de un partido que se jugó en minibásquet en no sé qué campo, ¿no? Complicado. Entonces, ahí hay una parte organizativa que mejoró drásticamente hasta el momento que estamos ahora, que no solamente es después del partido, sino prácticamente cada segundo de lo que está pasando en el campo lo estás pudiendo ver. Estás pudiendo ver no solamente tu campo, sino todos los campos que se juegan simultáneamente. Entonces, eso, claro, a la comunidad ha sido un cambio absolutamente radical. Ten en cuenta que termina el partido y tú, bueno, es que ni terminar, pero bueno, termina el partido y tú en ese momento sabes exactamente lo que ha pasado, tanto en tu partido como en cualquier partido que se juega en tu federación o en tu liga, ¿no? Entonces eso es un cambio muy, muy, muy grande. Ese era el primer cambio. Nosotros siempre decimos que la digitalización de toda esa parte, el obtener esos datos, era simplemente el primer paso, es nuestro comienzo, es donde empieza nuestra actividad y donde empieza todo lo demás. Porque a partir de ahí es donde vamos nosotros sacando de determinados productos, de determinado offering a la comunidad, para que pueda, bueno, pues desde pasarlo mejor, desde poder hacer una mejor analítica, poder hacer un mejor scouting. A ti como jugador, y yo vuelvo, y perdonad que en este caso, porque lo he vivido tantísimos años, a mí como jugador el saber dónde son mis fortalezas o dónde son mis debilidades es brutal, porque es que a mí, igual que lo sé yo, lo sabe todos los demás, lo saben todos los que van a jugar contra mí, por lo cual igual pueden ajustar el tipo de defensa, el tipo de ataque para intentar ser más eficiente, ¿no? Entonces, a mí como jugador o a mí como equipo o como entrenador me obliga a tener más estrategia y más capacidad de desarrollo del jugador, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva hace que sea una experiencia muchísimo más potente, mucho más divertida y que encima mejore el deporte en sí, que yo creo que al final también es de lo que se trata. Y es un claro ejemplo cómo a través de la tecnología puedes mejorar los deportistas y sobre todo puedes mejorar a los deportistas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí son una de nuestras grandes aportaciones. Es muy interesante y escuchándote se entiende perfectamente el acuerdo que recientemente hemos firmado, porque yo creo que compartimos muchísimas líneas en muchos sentidos. Javier,
Lo que ha dicho Miguel, yo creo que es clave, ¿no? Cuando hablaba del jugador saber su rendimiento, el poder aportar. Humanox, uno de los valores principales que ha puesto encima de la mesa es el poder democratizar el dato dentro del fútbol base, del deporte base, y la inmediatez del dato. Es decir, esto yo creo que es importante. Estaba hablando Miguel de tenerlo de un lunes a un jueves o algo. Es decir, aquí hablamos de que tú, hasta que nosotros no hemos aportado nuestra solución, no se estaba recogiendo ningún tipo de información objetiva de los jóvenes, niños y niñas de entre 6 y 18 años, y mucho menos pues, la monitorización de parámetros de salud y de rendimiento. Esto es el valor que nosotros estamos aportando, que toda esa categoría del mundo del grassroots tenga ese tipo de parámetros y que además sea inmediato, que termine un partido, no solamente que termine, que lo estás viendo en tiempo real y que puedes tomar decisiones en tiempo real. Y aparte de esa toma de decisiones, después tiene unas comparativas. Y en todo lo que es el scouting, tú puedes comparar con jugadores de tu propia edad, de tu equipo, de tu propia región, incluso comparativas con jugadores que son profesionales, que te puede estar dando en los diferentes tramos de edad, ver cuáles son los rendimientos y cómo te comparas con ellos, que es lo que decía Miguel. Entonces, es muy importante porque empiezas a modificar estrategias, empiezas a modificar fortalezas, cómo tiene que hacer una preparación física. Entonces, se abre un nuevo mundo al tener todo ese tipo de datos que te hace crecer de una manera muy importante. Y no solamente te hace eso, sino que te está monitorizando la salud. Lo que se hace, creo que en el baloncesto es exactamente igual. Cuando van las categorías inferiores o en lo que es el baloncesto base o el fútbol base, te hacen un reconocimiento médico al principio de la temporada y con tu licencia, pues ya está, pues tienes todo el año. Pues nosotros, aparte de eso, te estamos haciendo una monitorización también de tus parámetros de salud que te van a acompañar, que te va a hacer crecer como persona y como jugador, ¿no? Yo creo que son uno de los valores principales que nosotros estamos aportando con nuestra tecnología. Fantástico. Eso, Javier, comentabas una cosa que me ha venido a la cabeza, una anécdota que la verdad es que fue muy curiosa. Y era en uno de los campeonatos de España, de hecho, esto igual hace 4 años, cuando empezábamos un poco a poder dar esa visibilidad de qué es lo que estaba pasando en el partido en tiempo real, que esa era la diferencia, porque el hacer un análisis a posteriori está muy bien para el siguiente partido, pero tú lo que quieres ganar es este, no es el siguiente, que también, pero quieres ganar este, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos nosotros empezando a promocionar cada vez más la capacidad y las virtudes del análisis en tiempo real y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí, estamos digitalizando el partido y al final del partido viene el entrenador de una de las selecciones a la mesa de anotadores donde estábamos nosotros y nos viene y nos da un abrazo súper efusivo, ¿no? Estamos aquí, oye, fantástico, oye, y nos dice, oye, muchísimas gracias porque este campeonato lo hemos ganado gracias a vosotros. Oye, pues fenomenal, pues cuéntame más. Y entonces, nada, entonces nos estaba explicando que él estaba utilizando el tiempo real, mientras que los demás todavía no estaban utilizando esta información, él lo utilizaba en el descanso. Entonces, en el descanso, en vez de dar una charla filosófica, que está muy bien, daba una charla filosófica y, sobre todo, tomaba medidas estratégicas y tácticas en ese partido para la segunda parte basado en lo que estaba pasando. ¿Vale? Porque en ese momento tampoco había un histórico tan grande, pero sí que estabas viendo qué estaba pasando. Entonces veías desde dónde tiraba un equipo, si eran más agresivos en la penetración, si eran menos agresivos y demás. Entonces, eso lo que hizo fue que cambiasen radicalmente el setup que habían hecho, tanto en ataque como en defensa, ¡pum! Y de repente veías los parciales y era brutal. Y ganaron, ¿no? Y entonces me acuerdo que fue una anécdota graciosa, porque decimos, oye, pues mira, esto es, cuando decimos que ayudamos a ganar o a tomar mejores decisiones, es un hecho, ¿no? O sea, que sí que es verdad que es una anécdota graciosa. Eso es buenísimo lo que cuenta sobre un partido y como yo sé que Javier casi se congela en la Sierra de Tajonar trabajando con Osasuna mientras se implementaban las espinilleras, lo invito a que también comparta experiencia sobre el valor también y anécdotas en cuanto al entrenamiento, con medidas de frecuencia cardíaca, de velocidad. Cuéntanos un poquito, Javier, por lo menos.
No solamente eso, sino cuando estamos trabajando, no en este caso, no solamente con Osasuna, con su cantera allí en Tajonar, sino con el resto de equipos y preparadores físicos y también los preparadores de estrategia, al fin y al cabo, una de las cosas que valoran es la inmediatez del dato. Es decir, para ello hay otro tipo de dispositivo bueno, pues que van grabando la sesión, después tienen que descargarla en el ordenador y finalmente pues pueden hacer una analítica. En este caso, allí se iba viendo directamente, se iba viendo la posición de los jugadores y se iba tomando decisión sobre cómo estaban alineados y una de las cosas pues, que nos solicitan, quieren saber el centroide del jugador, quieren saber las posiciones dependiendo de dónde esté, cómo se está moviendo, y la cosa es que tú puedes tener a tus 11 jugadores viendo cómo se están moviendo en el campo con un mapa de calor en tiempo real y tú puedes tomar decisiones. Y es lo que decía Miguel, se puede ganar partidos de este tipo cuando tú tienes la inmediatez del dato y tú puedes estar viendo en tiempo real cómo se está moviendo y cómo se está comportando tu equipo, ¿no? Y allí lo veíamos, allí se hacían comparaciones, se estaban viendo con los cortes de las sesiones donde se estaban haciendo un tipo de esfuerzo físico o una prueba de resistencia, o cuando estaban jugando un partido y veían cómo se posicionaba el jugador en las diferentes zonas, y después el propio jugador decía, no, yo no he estado en esta zona tanto, y se le enseñaba y decía, ¿cómo que no? Aquí esto está rojo que te quemas, macho. Has estado por ahí, y entonces incluso hasta el propio entrenador que iba viendo dice, pues es verdad, se me ha escapado esto. Y entonces era la inmediatez y la frescura de tener ese dato en tiempo real, para ello era muy importante, ¿no? Y después, bueno, los niños cuando le ponían la espinillera y veían dónde estaban, bueno, eso era mágico, ver los ojos de los chiquillos cuando ellos se veían que estaban siendo monitorizados y que su club le está diciendo que están viendo, empiezan a tener una sensación de decir, ojo, que aquí ya me están viendo. Antes venía un señor, va apuntando, oh, fulanito de tal corre más, este destaca cuando va por la banda, pero es que ahora saben diariamente en mis entrenamientos qué velocidad he tenido, dónde me he posicionado en el campo, cuántas veces he chutado, con qué fuerza he chutado. Es decir, empiezan a conocerse diariamente y también vas viendo el rendimiento medio del jugador, si va bajando el rendimiento, si va subiendo. Es decir, empiezan también entre ellos a compararse, se pueden seguir, tienen su comunidad, van viendo los partidos y dicen, pues yo he corrido más que tú, he hecho más kilómetros que tú. Entonces, bueno, se empieza a ver una dinámica de más competitividad, ¿no? En el momento que todos los chicos que están al fin y al cabo en una cantera, como puede ser la del Osasuna, o que pueda estar jugando los equipos inferiores del Cádiz Club de Fútbol o del Racing de Santander, bueno, donde tengamos incluso las academias donde tenemos implantada en Estados Unidos nuestras espinilleras y todo el tema, al fin y al cabo saben que hay unos señores que están viendo su rendimiento, cómo destacan y cómo juegan, y que pueden tener su futuro profesional en estar al final en los equipos de élite, primeros, segundos equipos, pues dependiendo de ese trabajo que hacen y que se está monitorizando, ¿no? Entonces, pues bueno, para ellos la inmediatez y el tiempo real era muy, muy importante, y eso era una de las bases nuestras tecnológicas que teníamos que apostar. Estáis tocando muchísimos temas interesantes y compartiendo. Os recuerdo a los participantes que tenéis ahí el símbolo del comentario, que es el símbolo del chat, que podéis preguntar desde en qué equipo jugaba Miguel hasta, hasta lo que consideráis, porque están tocando muchísimos temas, con lo cual a lo largo de lo que se va preguntando, sentiros libres ahí. Ahora nos contarás, Miguel. Yo no me quedo con la curiosidad. Pero bueno, que tenéis ahí el chat para ir comentando. Soy los máximos responsables de dos empresas pioneras que están abriendo camino, que están innovando en sectores a veces tradicionales, como estamos viendo, están modificando procesos, están implementando hábitos. Decidme un poquito o contarnos, compartir qué obstáculos estáis encontrando. Como dos startups pioneras absolutamente, cada una en su sector o en un nicho, pero para los emprendedores o para los que estén asistentes más interesados, ¿qué obstáculos principalmente os estáis encontrando a la hora de la aplicación de la tecnología y en vuestra experiencia? Cualquiera de los dos. ¿Quieres ir? Bueno, pues a ver, pues si queréis empiezo yo. La siguiente te la dejo a ti, Javier. La siguiente es fácil. A ver, en nuestro caso, yo creo que existe, porque no está quitado del todo, obviamente, dos grandes retos, ¿no? Hay un reto, digamos, tecnológico que
que a su vez tiene varias aristas, pero hay una parte tecnológica y hay una parte cultural de gestión del cambio, ¿no? Entonces, en la parte tecnológica, es verdad que para lo que nosotros hacemos, sobre todo para la parte de la digitalización mayoritaria del baloncesto, se dieron diferentes cosas que han habilitado y han posibilitado que toda esta transición sea el momento idóneo y perfecto. Que es, por un lado, tenemos el hardware, ¿no? Que si nosotros miramos hace 10 años, antes de que empezásemos nosotros, pues la única manera que había de digitalizar era a través de ordenadores. Entonces, el ordenador es un dispositivo muy poco escalable, con lo cual, si tú quieres tener un proyecto serio de digitalización escalable a cualquier sitio del mundo y a cualquier campo, no podía ser. No podía ser porque había una limitación de hardware, ¿no? Eso, a medida que empezaron a entrar los móviles, bueno, primero las tablets, en nuestro caso, que es donde empezamos, y después la extensión que hicimos a los móviles, pues eso ya fue un gran alivio, porque al final cuentas con un dispositivo que puede ir a cualquier sitio y que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, dispone de él. Y encima, con las bajadas que empezó a haber en el hardware, fue una ventaja y nos ayudó mucho. Después, obviamente, tienes que tener un software o algo que sea lo suficientemente amigable, lo suficientemente sencillo para que pueda escalar y que pueda ir a cualquier sitio, ¿no? Quizá de todo, quizás lo más sencillo, ¿vale? De hacer, con lo complicado que es muy complicado, pero de todo es lo más sencillo porque es lo que más está en nosotros. Entonces, eso es con lo que nosotros empezamos. Pero lo curioso es que nosotros, una vez resuelto la parte más tecnológica, ¿vale? Más de escalabilidad y más de el poder ir a cualquier cancha y a cualquier país del mundo prácticamente, nos encontramos con, y yo esto lo digo siempre y ya después de la experiencia que llevamos de 7 años lo defenderé siempre, que es la importancia del cambio cultural. Cuando tú estás haciendo un cambio, y además es curioso porque puede ser algo que digas, esto es contrario, una cosa contra la otra. Entonces, cuando hablas de un proyecto de digitalización del nivel que estamos hablando nosotros, lo más importante es la parte humana, ¿vale? Es curioso, ¿no? Porque dices, si estamos hablando de tecnología, es tecnología, y la tecnología, pues no, es al contrario. Lo más importante es la parte humana, en todos los sentidos, tanto la parte de acompañamiento a la comunidad, la parte de formación, la parte de soporte, la parte de que se sientan fuertes, que se sienta, porque hay una parte importantísima que tiene que ejecutar una persona humana. Y entonces, pues es clave que sientan cuál es la importancia del proyecto, el por qué es lo que dota a la comunidad, el por qué el trabajo que están haciendo ahora es incluso mucho más importante de lo que hacían hasta este momento, ¿no? Entonces, el poder acompañar, ese acompañamiento y ese soporte al proyecto, para mí es de las cosas más importantes cuando te enfrentas en un proyecto de tecnología y de una transición digital tan grande en un entorno y en mercados que históricamente no han sido súper avanzados tecnológicos, ¿no? Entonces, yo eso es lo que destacaría de esta parte. Vamos, te puedo asegurar que nos resuena muchísimo, Javier. Bueno, suscribo mucho el tema del cambio cultural, es importantísimo. Por ejemplo, en el mundo del fútbol la digitalización profesional va a un ritmo creciente y lo vamos viendo día a día con todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero, sin embargo, la digitalización y el uso de datos en el fútbol base o amateur, pues acaba realmente de comenzar, por decir que es inexistente, hasta nuestra llegada, ¿no? Que hemos cogido y hemos puesto un dispositivo para que lo pueda tener cualquier equipo. Después, ¿qué es lo que ocurre también? Nosotros nos encontramos que en los clubes profesionales hay expertos en datos, hay unos analistas impresionantes, pero después en el fútbol base los clubes aún no tienen el hábito de gestionar y tomar decisiones basadas en ese dato. A no ser que sea ya un club profesionalizado, que conoce, que tiene un director de cantera, que trabajan con ese tipo de datos, pero la mayoría de las academias o de club modesto o de fútbol amateur, pues bueno, les cuesta muchísimo ese cambio cultural de decir, yo antes no tenía nada y ahora tengo muchísimo dato, ¿qué hago con ese dato? ¿No? Y poco a poco, por influencia del primer nivel y de los equipos punteros que van trabajando, se va extendiendo. Nosotros, pues bueno, eso es un poco también uno de los obstáculos cuando llegamos, pues el poder darle a ese cambio cultural cierta normalidad, es decir, ponerlo encima de la mesa y que nuestra aplicación ayude a que ese dato o esa falta de que haya un analista de élite
nosotros lo vamos a suplantar con nuestros algoritmos que tenemos en nuestros aplicativos y que va a ir dando unos outputs como scouting para que esa persona pueda hacer un análisis y le facilitemos el análisis. Eso es parte de nuestro trabajo también, no solamente de recoger el dato, sino de interpretar y darle a esas personas que no tienen una alta capacidad de análisis en equipos normales del mundo base, pues que tengan esos outputs, esos informes donde pueda analizarlo. Nosotros le damos esa información ya preanalizada y que le ayude a tomar decisiones y ser un gran analista. Y tener un máster como tienen normalmente los que están los primeros equipos de análisis. Sí, eso, perdona, también No. comentando sobre este punto que me parece súper interesante y también como anécdota, bueno, al final también, yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar con algunos equipos de la NBA, con algunos proyectos de ya más el otro producto más de datos más avanzados, era curioso porque, claro, al final te das cuenta que incluso en la NBA dices, ostras, oye, pues esto tiene buena pinta, pero claro, nos decían, ¿y qué consigo con esto, no? O sea, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar basado en esto? Entonces, claro, nos dábamos cuenta que había en equipos de la NBA 8 o 9 analistas de datos, pero claro, eran 8 o 9 analistas de datos de los datos convencionales e históricos que conocían, que era desde dónde tiro, si meto 20 puntos, si es un equipo más defensivo, si es menos defensivo, pero de repente les das una nueva capa de información y no saben muy bien qué hacer con ella, ¿no? Y entonces nos decían, oye, pero nos podéis ayudar a saber qué poder. Y lo más curioso de todo era que en los equipos más avanzados, los que eran más avanzados, era curioso porque nos decían, a ver, yo lo que quiero es que tú me des el dato en bruto, no me des un dato trabajado. ¿Por qué? Porque si nos dais el dato trabajado a todos los equipos por igual, todos tenemos las mismas herramientas para tomar determinadas decisiones. Mientras que si yo tengo el dato en bruto, yo lo cocino, hago lo que quiera con ese dato y yo tomo mis propias decisiones. Entonces era curioso, como ya hace unos años ya se empezaba a bifurcar, que por un lado, que había que en la NBA había suficientes analistas, por un lado, y después por otro lado, que esa analítica del dato era muy sensible y que venía un cambio importante, que totalmente de acuerdo. Está animando el chat, tenemos a Luis Cordero que inicia una pregunta para Miguel, pero Luis se corta un poco, con lo cual voy a pasar a la siguiente pregunta. Joaquín, yo si me permite antes de la pregunta, porque estaba hablando Miguel, porque digo, como me la dejaba ahora a mí, antes de que empiece, con el tema de la anécdota de lo que tú decías, nosotros tenemos una, no parecida, pero sí una anécdota simpática, ¿no? Nosotros hemos entrado después de tener muchísimas reuniones en Zurich con la FIFA, hemos entrado dentro de su programa de innovación, somos miembros del FIFA Innovation Member, y es curioso porque cuando nosotros llegamos a nuestro dispositivo, lo que tú hablabas de la NBA, de las antiguas métricas o de lo que se medía, claro, hemos entrado en el programa y dice, pero no sé cómo certificarte tu producto porque yo hasta ahora solamente mido posición y velocidad. Y tú tienes golpeo, tienes impacto, tienes aceleración de cómo chuta con la pelota, con qué pierna, es decir, no tengo elementos como los beacons, ¿sabes que utilizan los beacons para hacer las medidas? No tengo elementos para poder medir tu producto. Entonces, estamos dentro del programa, estamos trabajando con ellos para hacer todo lo que es la certificación FIFA del dispositivo, y ellos ahora tienen que adaptarse para poder estudiar las medidas de parámetros que damos nosotros y que no dan otros dispositivos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, lo que vamos haciendo es empujando un poco el límite de la tecnología, y hacemos también pues que otro tipo de organizaciones pues se vayan abriendo y vayan creciendo incluso a la vez que nosotros, ¿no? Como puede ser vuestro caso y el nuestro. Perdón, Joaquín. No, en absoluto, si para eso estamos, para sobre lo que va surgiendo, ir tirando del hilo y completar preguntas. Javier hace 4 preguntas que voy a agruparlas con permiso, y además las voy a hacer extensible porque aunque las dirige a Javier Moreno, las voy a hacer extensible también a Miguel. Él pregunta específicamente por las espinilleras, pero Miguel, vuestro producto y vuestro servicio también es pionero, con lo cual hay preguntas que se pueden aplicar. Teniendo en cuenta que la ausencia de competencia o el liderazgo y que no existe un producto comparable, pues dice, bueno, pues en 3 a 5 años con vista con qué market share se ve la compañía y en qué mercados objetivos. Es una pregunta, ¿no?
Y en relación con esto, pues, ¿dónde os veis mejor posicionados en cuanto a producto, precio, ligas, países? Sería, digamos, un primer bloque. Nos quedan un cuarto de hora. Voy a ir revisando el tiempo del webinar para próximas ediciones porque esto está caliente. Pero entonces os invito a que como todavía nos queda bastante, que resumáis información. Vale, bueno, pues como me tocaba a mí ahora, como dijo Miguel, tenemos que pensar en el market share, que hay más de 200 millones de federados a nivel mundial. Es decir, ese es nuestro potencial mercado. Tenemos ahora mismo abierto una filial en Estados Unidos y otra en UK, donde pues bueno, estamos haciendo implantaciones en academias, estamos trabajando con clubs, donde pues bueno, actualmente solamente en Estados Unidos con las academias que estamos trabajando en la parte NAFTA, estamos hablando de más de 14 millones de personas que están federadas y que tienen que utilizar un dispositivo como una espinillera de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros nos estamos dirigiendo al mercado europeo principalmente y al mercado norteamericano y sudamericano. Es decir, estamos worldwide, estamos trabajando, tenemos espinilleras hasta en Singapur. El par producto mercado donde estamos entrando con el precio, que es un precio muy por debajo del resto de dispositivos, pues bueno, nos está haciendo que tengamos un nivel de posicionamiento de compañía y penetración muy importante. Yo no sé si respondo a la pregunta que me hacía, porque había una parte que decía competencia, el objetivo del mercado y producto-precio, ¿no? Lo que estaba. Antes de darle la palabra a Miguel, ya hilando, porque has metido el tema del precio y prácticamente lo has contestado, había una pregunta a continuación que si pensabas que el precio de 288 euros es competitivo y si se puede llegar a democratizar más el producto a todos los niveles de práctica del deporte con un precio más bajo. Has apuntado algo, pero si quieres completar. Vale, el tema del precio entendemos que no es competitivo, es muy competitivo. Podemos hablar de que una licencia que paga un equipo profesional con otro tipo de dispositivo que para coger velocidad y posicionamiento en el campo, pues puede ser de 60.000 euros anuales de licencia, ¿no? Y estamos hablando para 20, 25 jugadores. Entonces, pues bueno, el que una persona pueda comprar, incluso pueda financiar un producto de este tipo, donde va a tener todo este tipo de datos, una plataforma detrás, bueno, pues entendemos que está dentro del mercado. Hay espinilleras que no hacen absolutamente nada, no son inteligentes, no tienen ningún tipo de tecnología y te la puedes encontrar casi por 100 euros, ¿no? Que son unas espinilleras de carbono de alguna marca que hay por ahí, se puede ver, y cuestan 100 euros y no tienen ningún tipo de tecnología más allá de pararte el golpe y de que la tienes que llevar porque es obligatoria, ¿no? Entonces, bueno, está hecho todo el estudio y, bueno, estamos viendo que tiene una penetración en el mercado con este precio de manera normalizada. Miguel, hay una pregunta específicamente para ti, de Luis Cordero, que dice: con la implementación del acta digital en el baloncesto hemos dado el primer paso para llevar el dato a la competición, como has comentado. Pero, ¿cuál es el próximo paso a dar en el baloncesto, sabiendo que los recursos hoy en día son más limitados que en otros deportes? Bueno, a ver, pues voy a coger esta pregunta de Luis y voy a coger también alguna de Javier, Muy bien. que preguntaba a Javier Moreno, porque va un poquito relacionado, además justo yo quería comentar algo de este estilo, ¿no? Que preguntaba un poco dónde os veis mejor posicionados, el de Javier, aquí comenta Luis lo de cuáles son los siguientes pasos. Entonces, donde realmente yo creo que nosotros, NBN23, hemos sido muy disruptivos. Fijaos que no es tanto en ese desarrollo del software, que bueno, que yo creo que es bastante replicable, sino en todo lo que rodea a la escalabilidad y en el modelo de negocio. Ahí es donde realmente yo creo que es donde somos muy disruptivos. Porque nosotros la forma que tenemos de ver lo que estamos haciendo es que lejos de generar un coste adicional, podemos generar una nueva fuente de recursos económicos para lo que es la comunidad, para el organizador, para las federaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, donde había un recurso que se estaba, digamos, tirando a la basura, o no tirando a la basura, archivando físicamente, que era lo que se estaba haciendo, nosotros lo que hacemos es ponerlo en valor, es extraer todo el valor que tienen esos datos, ponerlo en valor
Y aparte, para todo lo que ya he explicado, hay una parte importante que es la generación de un nuevo recurso económico, ¿vale? Que no existía, porque no existía hasta ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros estamos aportando, por un lado, es la optimización de los costes que podían tener las federaciones y nuevos ingresos. De tal manera que realmente en lo que es la comunidad va a haber más, y está habiendo más ingresos. O sea, si miras las cuentas de resultados de antes comparadas con las de ahora, hay más ingresos que ayudan a mejorar a toda la comunidad, con mejores competiciones, con mejores instalaciones, con mejor tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa parte es importante y hay que seguir generando estos recursos económicos para mejorar el deporte. Si os acordáis, una de las primeras cosas que decía cuando os comentaba el por qué, dónde nació la idea, era el devolver al deporte, lo que el deporte nos había hecho. Y entonces, obviamente, hay una parte económica que también influye. Y eso es una parte importantísima. Muy bien. Eso que acaba de decir Miguel es importante, sobre todo los modelos de monetización y que al final los clubs, exactamente igual que ocurre con nosotros, tienen también un retorno económico. Es decir, no solamente estamos poniendo todo tecnología encima de la mesa, sino que también permite tener un modelo de monetización y de escalabilidad en el que los propios clubs pueden tener un retorno de su propia inversión que hace con este tipo de dispositivos. Yo creo que eso es también muy importante, que es lo que ha apuntado Miguel. Bueno, Javier os agradece, dice que perfectamente explicado, que felicidades por la disrupción y que os augura muchísimo éxito. Os pregunto de manera muy concreta, porque habéis hablado de obstáculos, hemos hablado de disrupción, hemos hablado de abrir en medio de la selva. Os invito a que compartáis momentos, 2 momentos, que sean hitos, que vosotros en esos momentos se os haya quedado grabado, que os sintáis muy orgullosos a lo largo de este recorrido que ambas compañías llevan. ¿Qué 2 momentos destacáis que vosotros decís, bueno, pues esto es un cambio, esto es un giro, o wow, lo hemos conseguido por lo menos esta fase? Bueno, me toca, ¿no, Miguel? Ahora, claro que sí. Bueno, yo tengo, se me viene a la cabeza 3, rápido. Uno, el premio de la UEFA, el Reimagine Football Award, que nos lo dieron en el año 2020. Fue una competición global con 298 proyectos en 34 países que buscaban soluciones que lleven innovación al mundo del fútbol y de una manera disruptiva, ¿no? Entonces, la capacidad de la plataforma de datos nuestra, de Humanox, para enganchar y acercar al gran público al mundo de los datos y ser partícipe del mismo, es lo que convirtió a nuestra compañía como merecedor del premio, ¿no? Yo creo que ese fue un hito muy importante. Ya lo he comentado antes, el participar también en el FIFA Innovation Program, pues el hecho de haber sido incluido en este programa de innovación para nuevas tecnologías es un hito también muy importante, ¿no? Llevamos trabajando con ello, como he comentado, desde mediados del año del 2020, con prácticamente reunión en su sede central en Zúrich, pues conociendo la solución, la compañía, hasta que, bueno, pues dijeron que teníamos que estar dentro de su programa, ¿no? Es precisamente pues los datos diferentes que aportamos nosotros con nuestra tecnología, como la información de las piernas, además de los parámetros de salud, lo que ha motivado a la FIFA a incluir nuestra aportación única. Y en la parte del Mobile Health, recientemente recibimos también el premio Innova Health, que hemos recibido conjuntamente con la Clínica Universitaria de Navarra, que nosotros colaboramos y tenemos un acuerdo con ellos, y que estaba otorgado por la publicación Diario Médico del Grupo Unidad Editorial, ¿no? Para nosotros es un hito importante porque supone un reconocimiento al valor de las espinilleras como herramienta dentro del sector del Mobile Health y la colaboración con la Clínica Universitaria de Navarra, que tiene un gran prestigio a nivel mundial, ¿no? Yo esos 3 hitos en la cabeza, aparte de, bueno, de las implantaciones que hemos hecho con los grandes grupos. Miguel, cuéntanos. Muy bien. Pues intentaré también ir al grano y muy rápido. Para nosotros hubo un hito, que es verdad que fue un punto de inflexión, que fue que ganamos el premio a la empresa más innovadora de Europa en el año 2016. Eso nos llevó a Río de Janeiro, que eran los Juegos Olímpicos, y entonces pudimos competir para ser la mejor empresa del mundo. No voy a decir cómo quedamos, pero bueno, el caso es que pero nos dio la posibilidad de estar ahí pues con las 6, 7 mejores empresas de innovación tecnológica de ese año del mundo, y para nosotros fue algo que cambió radicalmente nuestra marcha.
Después también me gustaría destacar que pues casi después de lo de Río empezamos a colaborar estrechamente con la NBA para su programa Junior NBA, y desde entonces hemos seguido colaborando año tras año, y la verdad es que eso pues la verdad bueno, es un proyecto que nos encanta, es de desarrollo de baloncesto base, con probablemente con una de las entidades más importantes en el mundo en el que nos movemos, y que es fantástica la relación que tenemos con ellos. Y después me gustaría destacar otro momento, que de hecho hace 4 años, estábamos ahora mismo allí, que es donde nace el baloncesto. El baloncesto nace en Springfield, y ahí tienen un torneo que es probablemente de los torneos más grandes en categorías inferiores que hay en Estados Unidos, donde están los mejores jugadores, los mejores prospects de todo el año, los que van a ser, de hecho, digitalizamos el que después fue número 1, número 2, número 3 del draft de ese mismo año, y estuvimos en un evento que se llama el Football Classic, que se juega donde nació el baloncesto, en la cancha donde nació el baloncesto, y que para nosotros fue un momento realmente emocionante, espectacular. Pudimos ir a visitar el Hall of Fame con todo lo que ellos ponen, y fue espectacular. O sea, fue un momento inolvidable, sin duda alguna. Qué bueno. Nos estamos acercando al final y no hemos tocado todavía el tema del acuerdo. Entonces, os lanzo a los dos para que un poco expliquéis a los participantes en qué consiste el acuerdo. Recientemente sitúo que en el mes de diciembre pues, se anunció después de varios meses la firma del acuerdo de ambas compañías, un acuerdo marco estratégico. Pero bueno, decidnos y comentarnos un poco más en qué consiste, qué líneas o qué valor y qué beneficios puede traer a las compañías o al deporte. Contarnos un poco, cualquiera de los dos, o entre los dos. Sí, lo vamos a decir entre los dos. Bueno, yo creo que es un acuerdo amplio de carácter estratégico porque, bueno, ambas compañías tenemos una sólida posición de liderazgo en los dos deportes, ¿no? Que tiene millones de usuarios. Y el acuerdo, pues bueno, nos permite la exploración de desarrollo conjunto, tanto en la parte de desarrollo estratégica como en sinergias comerciales, plataformas conjuntas, y también, pues bueno, la posibilidad de integrar los dispositivos en las diferentes plataformas, ¿no? Incluso sumar sinergias en todos los territorios donde ambas compañías pues estamos implantados, ¿no? Bueno, Miguel, si quieres tú también decir un poco. Sí, no, yo quizás lo llevaré al plano más humano, como además. Nosotros, bueno, sí, es verdad que por diferentes áreas hemos estado más o menos relacionados, pero realmente lo que encendió la chispa es cuando ya nos pudimos sentar físicamente con vosotros, cuando empezamos a compartir y decir, espera un momentito, que es que aquí estamos en algo donde Humanox es tremendamente potente y algo donde NM93 es totalmente potente, y son muy complementarios. Y sobre todo hablando el mismo idioma, el mismo ADN y con las mismas ganas de mejorar y cambiar el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros esa parte fue fundamental a la hora de decir, oye, vamos a hacer ese acuerdo estratégico con esas líneas que acabas de comentar, Javier, que tiene que ver con el desarrollo de productos y desarrollo de integración de las tecnologías, de hasta dónde nosotros hemos podido llevar el indoor tracking y cómo eso puede mejorar también la parte de, pues imaginar en futsal, por ejemplo, donde se mezclan las dos cosas, la necesidad de tener estas estas métricas, pero se necesita un tracking un poquito más preciso o en un entorno un poquito más hostil. Hasta parte internacional, que comenzaba Joaquín, que nosotros ahora mismo ya empezamos a tener una presencia en muchos países y bueno, pues ahí también hay unas sinergias importantes. Entonces, bueno, yo creo que cuando compartes el camino y cuando compartes la visión desde la base, es muchísimo más fácil el poder crecer conjuntamente. Nosotros siempre hemos sido una empresa de cooperativa siempre, y siempre pensamos que cuando te juntas con alguien que es mejor que tú en determinadas cosas y tú también puedes aportar determinadas cosas, al final el sumatorio es mejor para ambas, ¿no? Y yo estoy convencido de que con el acuerdo que hemos firmado pues vamos a tener más productos por offering y en más sitios, que ese es el objetivo final. Y encima, pasándonoslo muy bien, que también es de lo que se trata. Efectivamente, yo creo que el primer beneficio directo que podemos tener es la suma del conocimiento y de las tecnologías, que en este caso suman y suman exponencialmente.
Y última pregunta antes de dejaros, bueno, la palabra la tenéis desde el principio, pero a mí me interesa mucho también, somos dos startups y creo que a nivel de compañía, a nivel de startup, la colaboración, la posibilidad de trabajar conjuntamente es muy importante. ¿Qué elemento consideráis vosotros que es decisivo, que influye mucho, que es importante a la hora de facilitar ese trabajo conjunto? Bueno, yo creo que el alineamiento de visión, tecnología y la dirección, pues bueno, es una ventaja competitiva respecto a otros actores del sector, ¿no? Que yo creo que Miguel lo ha explicado perfectamente antes, ¿no? Somos totalmente complementarios, podemos ir de la mano, tenemos posicionamientos en países, es decir, yo creo que esa visión y tecnología y un mismo vector, yo creo que es lo que nos lleva a ir conjuntamente de la mano y el poder estar conjuntamente trabajando. Vale. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Javier. Bueno, nos estamos ya prácticamente en el último par de minutos, nos hemos dejado temas fuera. Estamos en la prórroga, Joaquín. Estamos en la prórroga total y además yo creo que hay que hacer otro partido, o sea que nos lo plantearemos, porque habéis hablado de scouting, que me hubiera gustado profundizar más ahí. Habéis hablado de productos, que yo creo que hay que hacer programas para conocer incluso todavía aún mejor los productos y los servicios. Súper interesante. ¿Estáis en prórroga para añadir el último pensamiento del día de hoy o el último mensaje o lo que queráis, o el último deseo, lo que queráis? Tenéis el micrófono abierto como desde el principio. Bueno, pues nada, yo sí que primero agradecer a todos, a todas las personas que han atendido, que bueno, el contacto nuestro seguro que lo tenéis, con lo cual podéis contactar o preguntar lo que queráis, sin ningún problema. Y yo sí que me gustaría, para finalizar, comentar que para nosotros el trabajar en lo que hacemos es un privilegio personal. Es decir, el poder levantarte cada día y ser feliz cada día en lo que haces y ver que estás trabajando en la mejora, en la experiencia, en las capacidades de una comunidad tan grande, es algo excepcional. Es algo que de verdad que bueno, pues ya habéis visto que yo cada vez soy más Papá Noel con la barba blanca, etcétera, pues ya van cayendo algunos años. Y es algo que yo hasta este proyecto no había experimentado y es un placer de verdad, entre otras cosas, el cruzarte en el camino con gente como vosotros es una maravilla. Entonces, bueno, es un privilegio el poder contar la historia a todas las personas que han atendido, el poder compartir el camino con empresas como vosotros y bueno, sin terminar esto. Qué bonito, Miguel. Muchas gracias. Javier. Yo creo que han sido tan magníficas palabras, Miguel, que habría que dejarlo aquí. No, simplemente dar las gracias a todas las personas que han estado atendiendo este webinar. Estamos a disposición, tienen los contactos para todo aquello que necesite y yo creo que, bueno, que igual que Miguel, creo que se ve porque las dos compañías hemos llegado a este acuerdo estratégico porque evidentemente disfrutamos, igual que Miguel disfruta, nosotros disfrutamos aportando y viendo la cara de las personas cuando le pone un dispositivo de este tipo en sus manos y ver lo que puede hacer. Yo creo que es importante levantarte por las mañanas, como dice Miguel, y disfrutar con lo que está haciendo, que al fin y al cabo se convierte en tu pasión, ¿no? Y para nosotros, pues bueno, estamos encantados de colaborar con NBN, que podamos hacer y alcanzar éxito conjuntamente con la compañía. Y Miguel, muchísimas gracias por haber prestado tu tiempo a este webinar que hemos organizado y que seguramente, pues bueno, nos ponemos también a tu disposición para que lo que requieras de nosotros. Gracias. Pues yo añadir muy poquito, nada. Agradecerte, Miguel, que te hayas prestado, encantado también de encontrarnos en el camino. A Javier, igualmente, muchas gracias y a todos los participantes. Es la primera experiencia, si os ha gustado y habéis sido de interés, pues atentos a las próximas convocatorias porque se aproximan también sorpresas buenas para todos los aficionados y apasionados del deporte y la tecnología. De modo que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias, adiós. Muchas gracias. Gracias, adiós.